Mi esposa, Isabel, solía decir que una casa sin risas es solo un montón de ladrillos esperando a derrumbarse. Después de que ella se fue, entendí la aterradora verdad de sus palabras. La nuestra era una casa grande. La habíamos comprado cuando los niños eran pequeños, y cada rincón estaba impregnado del eco de una vida vibrante. Las paredes habían absorbido el sonido de los primeros pasos de Mateo, las canciones desafinadas de Clara, las discusiones triviales sobre qué ver en la televisión y, sobre todo, la risa contagiosa de Isabel. Una melodía que era la banda sonora de mi existencia. Pero, ahora, el silencio era el único inquilino. Han pasado 5 años desde su partida. 5 años en los que el silencio ha echado raíces en esta casa, creciendo como una hiedra invisible que trepa por los muebles y se enreda en mi alma. Al principio, era un silencio respetuoso, un luto. Pero con el tiempo, se transformó en algo más pesado, más opresivo. Un silencio que tiene peso, que te presiona los hombros y te dificulta la respiración. Mi vida se convirtió en una rutina de rituales silenciosos. Me levantaba cada mañana y lo primero que sentía era el frío del lado vacío de la cama. Preparaba café para uno, el ruido de la cafetera, sonando extrañamente violento en la quietud de la cocina. Comía solo, en la gran mesa del comedor donde una vez nos sentamos 6 personas, contando a las parejas de mis hijos. Ahora, los 4 puestos vacíos me miraban como rostros acusadores. Mis hijos, Mateo y Clara, por supuesto que venían a verme. Al principio, cada fin de semana. Luego, cada 2. Ahora, con suerte, una vez al mes. Son buenas personas, o eso me digo a mí mismo. Tienen sus propias vidas, sus trabajos exigentes, sus hipotecas, sus propias familias ruidosas que construir. Cuando vienen, llenan la casa con un ruido temporal. Hablan de sus ascensos, de sus nuevos coches, de sus planes de vacaciones a lugares exóticos. Me preguntan si he comido bien, si me he tomado mis pastillas para la tensión. Son visitas de deber, de obligación. Palpan la superficie de mi vida, pero nunca se sumergen en las profundidades de mi soledad. Y tan pronto como se van, el silencio que dejan atrás es aún más profundo, más oscuro que antes. Paso mis días deambulando por las habitaciones como un fantasma en mi propio museo. Aquí, en el salón, está el sillón donde Isabel se sentaba a tejer, con una pequeña abolladura en el cojín que nunca he querido arreglar. En la pared del pasillo están las marcas de altura de los niños, desde que eran unos renacuajos hasta que se hicieron más altos que yo. Y en mi mesita de noche, su fotografía. La miro cada noche antes de dormir. Su sonrisa no ha envejecido un solo día. A veces le hablo. Le cuento sobre mi día, sobre las flores del jardín, sobre lo mucho que la echo de menos. Por supuesto, ella no responde. Y el silencio que sigue a mis palabras es la respuesta más dolorosa de todas. Los vecinos me dicen que debería vender la casa, mudarme a un apartamento más pequeño, más manejable. Mis hijos lo insinúan constantemente. Papá, esta casa es una carga para ti. Pero no lo entienden. Esta casa, con sus silencios y sus fantasmas, es lo único que me queda de ella, de nosotros. Venderla sería como realizar mi propio funeral. Sería aceptar que mi vida, la vida que importaba, realmente ha terminado. Así que me quedo. Sigo mi rutina. Riego las plantas. Limpio el polvo de los retratos. Escucho el tic-tac del viejo reloj de pared, el único corazón que todavía late en esta casa además del mío, y espero. No sé muy bien qué espero. Supongo que solo espero a que mi propio silencio se vuelva definitivo, a que mi eco se una al de ella en la memoria de estas paredes. No sabía que la vida, incluso a los 70 años, todavía guardaba una última melodía para mí,
una melodía que estaba a punto de romper el silencio de la forma más hermosa y también de la forma más trágica. Mi universo se había encogido hasta caber en los límites de mi casa y mi jardín. Pero incluso el fantasma más solitario necesita, de vez en cuando, sentir el pulso del mundo exterior. Mi única excursión, mi pequeño ritual semanal, era una visita a la biblioteca municipal. Era un lugar silencioso, lo cual me convenía, pero era un silencio diferente al de mi casa. Era un silencio lleno de vidas ajenas, de historias esperando en los estantes, de estudiantes concentrados y de otros jubilados como yo. Y de otros jubilados y de otros jubilados como yo, buscando un refugio cálido contra la soledad. Yo siempre me sentaba en el mismo sillón, en una esquina apartada, junto a una ventana que daba a un pequeño patio interior. Y fue allí donde la vi por primera vez. Oh, para ser más preciso, donde la oí por primera vez. Llevaba varias semanas viéndola sentarse en la mesa de enfrente. Era una mujer de mi edad, con el pelo blanco recogido en un moño elegante y unos ojos vivaces que se movían con rapidez sobre las páginas de los libros que devoraba. Nunca habíamos hablado. Éramos dos planetas solitarios en la misma galaxia silenciosa. Hasta ese día, yo estaba inmerso en una biografía densa y algo aburrida, cuando un sonido rompió la quietud sagrada de la sala de lectura. Fue una risa. No una risita contenida, sino una carcajada genuina, cristalina y desinhibida, que intentó sofocar sin éxito con la mano. Varios lectores levantaron la vista de sus libros con el ceño fruncido, molestos por la interrupción. Yo también levanté la vista, pero no por molestia, por puro asombro. Hacía tanto tiempo que no oía una risa así, tan llena de vida, que el sonido me golpeó como una oleada de aire fresco. Ella se dio cuenta de la conmoción que había causado y sus mejillas se tiñeron de un rojo adorable. Se encogió de hombros, mirándome con una expresión de disculpa y diversión. Por primera vez en 5 años, hice algo que no formaba parte de mi guión. Sonreí. Una sonrisa pequeña, oxidada por el desuso, pero una sonrisa al fin y al cabo. Me levanté con un impulso que no sabía de dónde había salido. Me acerqué a su mesa. Perdone mi atrevimiento, pero tiene que ser un libro muy bueno para provocar tal alegría. Ella me miró, y sus ojos, de un color avellana, brillaron. Disculpe mi escándalo, pero este autor es un genio para la comedia. ¿Lo conoce? Me mostró la portada. Negué con la cabeza. No soy muy aficionado a la comedia. Últimamente, prefiero las biografías. Oh, qué aburrido. La vida ya es lo suficientemente seria como para encima leer sobre las vidas serias de otros. ¿No cree? Y así, en susurros, para no molestar a los demás, comenzamos a hablar. Me preguntó qué estaba leyendo. Le conté sobre mi biografía. Y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de libros, de autores, de lo mucho que había cambiado el barrio. Su nombre era Marta. Era viuda, como yo. Su marido había fallecido hacía 3 años. Hablaba de él con una mezcla de tristeza y un cariño lleno de anécdotas divertidas. No era una mujer sumida en el luto. Era una mujer que había aprendido a llevar su pena con elegancia, sin dejar que apagara su luz. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando. Solo sé que cuando el bibliotecario anunció que la biblioteca iba a cerrar, sentí una punzada de decepción. Nos despedimos en la puerta, con una torpeza casi adolescente. Bueno, ha sido un placer, Arturo. Igualmente, Marta. Quizás nos veamos la semana que viene. Quizás. Caminé de vuelta a casa, pero algo dentro de mí había cambiado. El aire de la tarde parecía más fresco, los colores de los árboles más vivos, y cuando entré en mi casa, el silencio me recibió como siempre, pero esta vez,
Yo le respondí. En mi mente todavía resonaba el eco de la risa de Marta. Esa noche, por primera vez en años, la casa no me pareció tan vacía. Me acerqué a la fotografía de Isabel en mi mesita de noche. La miré, a su sonrisa eterna. He conocido a alguien. Mi amor es solo una amiga. Una mujer que ríe muy alto en las bibliotecas. Creo que te habría caído bien. No hubo respuesta, como siempre. Pero esa noche, en el silencio, no sentí soledad. Sentí el tímido aleteo de algo nuevo. Una posibilidad. La posibilidad de que, quizás, mi historia todavía no había terminado. La semana que siguió a nuestro encuentro en la biblioteca fue la más larga y, a la vez, la más corta de los últimos 5 años. Larga, porque la anticipación de volver a ver a Marta hacía que las horas se arrastraran con una lentitud exasperante. Y corta, porque por primera vez en mucho tiempo, mis días no eran un vacío gris que llenar, sino un puente que me llevaba hacia un posible nuevo comienzo. El silencio de mi casa ya no era un enemigo. Ahora era un lienzo en blanco donde yo pintaba el recuerdo de su risa y la calidez de su mirada. Me descubrí a mí mismo sonriendo solo, tarareando viejas canciones, mientras cuidaba del jardín. Estaba volviendo a la vida. Cuando llegó el día de mi visita a la biblioteca, sentí un nerviosismo que no había experimentado desde mi primera cita con Isabel. Me puse mi mejor camisa, me peiné con un esmero inusual y salí de casa media hora antes. Me senté en mi sillón de siempre, con un libro abierto sobre el regazo, pero no pude leer ni una sola palabra. Mis ojos no dejaban de mirar hacia la mesa donde ella se sentaba, que permanecía dolorosamente vacía. Pasó una hora, y luego otra. La esperanza que había florecido en mi pecho comenzó a marchitarse, reemplazada por la familiar sensación de decepción. Por supuesto, había sido una tontería, una simple conversación amable que yo, en mi soledad, había magnificado hasta convertirla en algo que no era. Justo cuando estaba recogiendo mis cosas para marcharme, derrotado, la vi entrar. Llevaba un pañuelo de seda de colores vivos al cuello que parecía desafiar el ambiente solemne de la biblioteca. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala, y ella me dedicó una sonrisa tan radiante que sentí como el sol volvía a salir dentro de mí. Se acercó a mi rincón. Casi pensé que no vendría hoy. Arturo. Casi pensé lo mismo de usted. Marta. Ella rió suavemente. Sabe, Arturo, el silencio de esta biblioteca es agradable, pero a veces una buena conversación necesita el acompañamiento de un buen café. ¿Me permite invitarle? Su invitación fue tan directa, tan natural, que todas mis dudas se desvanecieron. Será un honor. Salimos de la biblioteca y entramos en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Era un lugar acogedor, con el aire impregnado del aroma a café recién molido y a tarta de manzana. Nos sentamos junto a la ventana. Durante los primeros minutos, el ruido de las tazas, las cucharas y las conversaciones a nuestro alrededor me resultó abrumador. Era un mundo de vida y conexión del que yo había estado ausente durante una eternidad. Y entonces comenzamos a hablar, y fue como si una compuerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto de golpe. Hablamos durante horas. Le conté de mi Isabel, no solo de su muerte, sino de su vida, de su amor por las rosas, de su manía de cantar mientras cocinaba. Y ella me habló de su Manuel, un hombre grande y bonachón que era un desastre en la cocina, pero que sabía contar los mejores chistes. Por primera vez, compartí mi duelo con alguien que no me miraba con lástima, sino con la profunda comprensión de quien ha recorrido el mismo camino. Le hablé de mis hijos, de Mateo y Clara. Le conté lo orgulloso que estaba de ellos, pero también
con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Le confesé la pequeña espina de tristeza que sentía por su distancia, por sus visitas cada vez más espaciadas. Ella también me habló de los suyos, un hijo en Canadá, una hija en Australia. Los criamos para que vuelen, dijo con una sonrisa agridulce, y luego nos pasamos el resto de la vida mirando al cielo, esperando verlos volver de vez en cuando. Nadie me había entendido tan bien. Descubrí que le encantaba viajar, que había estado en la India y en Egipto. Descubrió que yo era un apasionado de la carpintería, que el banco de mi jardín lo había hecho yo mismo. Nos reímos. Recuerdo perfectamente el momento en que solté la primera carcajada de verdad en 5 años. Fue un sonido extraño, ronco, como un motor viejo que vuelve a arrancar. Pero fue el sonido más liberador del mundo. Cuando la tarde comenzó a caer y la luz de la cafetería se volvió más íntima, me di cuenta de que ya no me sentía como un fantasma. Me sentía como Arturo, un hombre con un pasado, sí, pero también, quizás, con un futuro. Nos despedimos en la acera. La torpeza había desaparecido, reemplazada por una cómoda familiaridad. Me ha encantado, Arturo. Hacía mucho tiempo que no hablaba así con nadie. A mí también, Marta. De verdad, a mí también. La semana que viene. Entonces, biblioteca y café. Biblioteca y café. Caminé de vuelta a casa, pero esta vez no. Regresaba a una casa vacía. Regresaba a un hogar lleno de la promesa de la semana siguiente. El silencio ya no era mi enemigo. Ahora era simplemente el espacio tranquilo donde podía saborear el recuerdo de nuestra conversación y anticipar la próxima. Había encontrado un alma gemela en el invierno de mi vida. Y una primavera inesperada comenzaba a florecer en mi corazón. Los meses que siguieron fueron, sin exagerar, los más felices de mi vida desde la partida de Isabel. Mis encuentros semanales con Marta se convirtieron en el ancla de mi existencia. La biblioteca y el café eran solo el principio. Pronto, comenzamos a dar largos paseos por el parque, a visitar pequeños museos que ninguno de los dos conocía, e incluso fuimos al cine a ver una comedia que nos hizo reír a ambos hasta que nos dolieron las costillas. Marta me estaba enseñando a vivir de nuevo, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. La casa recuperó su alma. El silencio fue reemplazado por la música clásica que a ella le encantaba y que poníamos durante horas. El olor a polvo fue sustituido por el aroma de los bizcochos que ella a veces horneaba en mi cocina. Había vuelto a cuidar mi jardín con esmero, porque a ella le encantaba sentarse en el banco a leer bajo el sol. Mis vecinos me decían que me veían rejuvenecido, que había un brillo nuevo en mis ojos. Y era verdad. Me sentía vivo. Fue en medio de esta felicidad redescubierta que mis hijos, Mateo y Clara, anunciaron una de sus visitas mensuales. Normalmente, la anticipación de su llegada venía acompañada de una cierta melancolía, la de un padre que sabe que sus hijos vienen más por deber que por devoción. Pero esta vez sentí una emoción genuina. Sentí la necesidad de compartir mi alegría, de presentarles a la maravillosa mujer que había traído la luz de vuelta a mi vida. Estaba convencido de que se alegrarían por mí, de que verían la felicidad en mi rostro y entenderían qué equivocado estaba. Invité a Marta a tomar el té esa misma tarde, para que coincidiera con la visita de los niños. Al principio, todo fue cordialidad forzada. Mis hijos saludaron a Marta con sonrisas tensas que no llegaban a sus ojos. Así que usted es Marta. Papá nos ha hablado de usted. Es un placer conocerlos por fin. Su padre es un hombre maravilloso. Pero a medida que la conversación avanzaba, sentí cómo la atmósfera se enfriaba. Sus preguntas a Marta no eran las de una charla amable,
sino las de un interrogatorio sutil. ¿Y vive usted por aquí, Marta? Sus hijos la visitan a menudo. Qué curioso que se conocieran en la biblioteca. Papá nunca había sido muy sociable. Clara, mi hija, no dejaba de mencionar a mi difunta esposa. A mi madre le encantaban estas tazas de té. Decía, mientras Marta sostenía un... Mamá siempre decía que las flores del jardín eran el alma de la casa. Eran pequeñas pullas, recordatorios constantes de que Marta era una extraña, una usurpadora en el santuario de su madre. Marta, con su inteligencia emocional, sorteó la situación con una elegancia admirable, pero yo podía ver en su mirada que sentía la hostilidad. Se excusó para marcharse antes de lo previsto, dejando un silencio incómodo a su paso. Tan pronto como la puerta se cerró, la farsa terminó. Clara se volvió hacia mí, su rostro ya sin la sonrisa forzada. Papá, es solo una amiga, ¿verdad? La pregunta no era inocente. Era una advertencia. Es una mujer maravillosa. Clara, me hace muy feliz. Fue Mateo, mi hijo, siempre el más pragmático y directo, quien puso las cartas sobre la mesa. Papá, tienes 75 años. Eres un hombre vulnerable. Hay mucha gente ahí fuera que se aprovecha de personas mayores y solitarias. Personas con patrimonio. La palabra patrimonio cayó en medio de la sala como una piedra. No se trataba de mi felicidad. Se trataba de mi dinero. ¿Qué estás insinuando, Mateo? ¿Que Marta está conmigo por mi dinero? Solo decimos que nos preocupamos por ti, papá. Intervino Clara, usando su tono de niña buena que siempre me había desarmado. No queremos que nadie te haga daño. Mamá no querría que, después de todo lo que construisteis juntos, una desconocida viniera a Clara, a hacerme sonreír, a sacarme de la tumba en la que vivía. Respondí, mi voz elevándose por primera vez, a quedarse con lo que no es suyo. Terminó Mateo, su voz fría y cortante. Toda esta casa, el patrimonio que tú y mamá construisteis con tanto esfuerzo, es para la familia, y tenemos que protegerlo. Me quedé mirándolos, a mis dos hijos, a los niños que había criado, y, por primera vez, no los reconocí. No vi preocupación en sus rostros. Vi codicia. Vi miedo. Miedo de perder su herencia. Mi felicidad no era un regalo para ellos. Era una amenaza para su futuro financiero. La visita terminó poco después, con abrazos fríos y promesas vacías de volver a llamar. Cuando se fueron, la casa se sintió más silenciosa y vacía que nunca. La calidez que Marta había traído consigo había sido expulsada por el viento helado de la avaricia de mis hijos. Me acerqué a la foto de Isabel. Ya no sentía la necesidad de pedirle permiso. Ahora sentía que tenía que defenderla, que defender nuestro amor y mi nueva oportunidad de ser feliz, de las garras de nuestros propios hijos. La primera batalla de una guerra que yo no había buscado acababa de ser declarada. La visita de mis hijos dejó una herida amarga en mi corazón. La alegría que había sentido se vio empañada por la fría realidad de su codicia. Por primera vez en mi vida, me sentí como un extraño en mi propia familia, un guardián de un tesoro que ellos ya consideraban suyo. La casa, que había empezado a recuperar su calidez, volvió a sentirse fría y silenciosa. Pero esta vez, el silencio no era de duelo, sino de desilusión. Pasé los días siguientes sumido en una profunda reflexión. Las palabras de Mateo, proteger el patrimonio, resonaban en mi cabeza como un eco venenoso. Me di cuenta de que, durante 5 años, había vivido mi vida en función de los demás, en función del recuerdo de mi amada Isabel.
y en función del deber que sentía hacia mis hijos, me había convertido en un custodio de memorias y de bienes materiales, olvidándome de que yo, Arturo, todavía era un hombre vivo con derecho a su propia felicidad. Cuando llegó el día de mi siguiente encuentro con Marta, yo estaba callado y distante. Ella lo notó al instante. Arturo, ¿qué ocurre? Tienes la mirada perdida en otro mundo. Estábamos sentados en nuestro banco de siempre, en el parque. El sol, de otoño, se filtraba entre las hojas de los árboles. Dudé por un momento, no queriendo manchar nuestra paz con los problemas de mi familia, pero entonces miré sus ojos, llenos de una preocupación sincera, y supe que ya no podía guardármelo para mí. Se lo conté todo: la visita, la frialdad de mis hijos, sus preguntas inquisidoras, sus veladas acusaciones sobre el dinero. Ellos no ven mi felicidad, Marta, ven una amenaza. Creen que tú solo quieres mi dinero. Dije, y la vergüenza de tener que pronunciar esas palabras me quemó por dentro. Marta escuchó en silencio, su expresión seria. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran cálidas y transmitían una fuerza tranquila. Arturo, escúchame. Lo que tus hijos piensen o dejen de pensar de mí no me importa en absoluto. Son adultos y tienen sus propios miedos, sus propias ambiciones. No estoy aquí por tu casa, ni por tu dinero. Estoy aquí por ti, por el hombre que me hace reír con sus historias de carpintería y que tiene los ojos más tristes y más amables que he visto nunca. Estoy aquí porque cuando estoy contigo, la soledad duele un poco menos. El resto es solo ruido. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. En ese momento, una claridad absoluta se apoderó de mí. Mis hijos habían elegido su camino, un camino pavimentado con cifras y posesiones. Yo tenía que elegir el mío, y mi camino, el que mi corazón anhelaba, era junto a esta mujer. La vida era demasiado corta, y ya había perdido demasiado tiempo esperando un final silencioso. Apreté su mano con fuerza. Mi corazón latía con la fuerza de un propósito renovado. Marta, he pasado los últimos 5 años viviendo en el pasado, honrando la memoria de mi esposa, y lo seguiré haciendo siempre. Pero tú me has enseñado que todavía puede haber un futuro, que mi historia no tiene por qué haber terminado. Mis hijos han tomado sus decisiones. Ahora, yo quiero tomar la mía, y no quiero seguir caminando solo. Me giré para mirarla de frente. Sus ojos avellana me miraban con una ternura que me llenó de coraje. No tengo mucho que ofrecerte, más allá de mis últimos años y un corazón lleno de gratitud y de nuevas esperanzas. No tengo la energía de un hombre joven, pero tengo la lealtad de un hombre viejo. Marta. Hice una pausa, mi voz temblando por la emoción. ¿Te casarías conmigo? ¿Me concederías el inmenso honor de pasar el resto de nuestros días riendo juntos en las bibliotecas? Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una alegría pura, luminosa. Una de esas lágrimas se deslizó por su mejilla. Sí. Sí, Arturo. Sí, por supuesto que sí. 1000 veces sí. Y entonces me abrazó, allí mismo, en el banco del parque. Un abrazo que no era de pasión juvenil, sino de una profunda y reconfortante compañía. Era el abrazo de 2 almas que se habían encontrado en el invierno de sus vidas y habían decidido encender una última hoguera para calentarse mutuamente. Nos quedamos allí sentados, cogidos de la mano, mientras el sol de la tarde se ponía. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado, y por primera vez, no temía al futuro.
Sabía que la decisión que acababa de tomar desataría una tormenta. Sabía que mis hijos no aceptarían esto. Pero mientras sentía el calor de la mano de Marta junto a la mía, supe que ya no tendría que enfrentar ninguna tormenta solo. Había elegido la felicidad y estaba dispuesto a luchar por ella. Después de nuestra promesa en el parque, vivimos unas semanas en un estado de gracia, una felicidad serena y madura. La decisión estaba tomada, y con ella llegó una paz inmensa. Comenzamos a planificar nuestra vida juntos con la ilusión de 2 adolescentes. No queríamos una gran boda, sino una celebración íntima y significativa en el Cousin d'Odesán, jardín de casa, rodeados por el puñado de amigos que nos quedaban. Marta hablaba de las flores que plantaría. Yo pensaba en construir un pequeño invernadero para ella. Eran sueños sencillos, domésticos, pero para un hombre que creía que su vida había terminado, eran el universo entero. Pero sabía que esta felicidad existía en una burbuja frágil. Tenía que decírselo a mis hijos. No por buscar su aprobación, ya había entendido que eso era imposible, sino por un último vestigio de la decencia y la estructura familiar que una vez había valorado por encima de todo. Quería que lo oyeran de mi boca, no a través de una invitación formal o, peor aún, de un rumor. Marta, como siempre, me apoyó. Tienes que hacerlo, Arturo. Es lo correcto. Sea cual sea su reacción, tenemos que enfrentarla juntos. Decidí reunirme con ellos en persona, en un territorio neutral. Los cité en una cafetería moderna y algo impersonal en el centro de la ciudad, un lugar que no guardaba ningún recuerdo familiar que pudieran usar como arma. Llegaron juntos, Mateo y Clara, con sus rostros ocupados y sus teléfonos en la mano, como siempre. Intercambiamos los saludos habituales. Les pregunté por mis nietos. Me contaron, con un orgullo superficial, sus últimos logros en la escuela. Y entonces, tras un breve silencio, reuní todo mi coraje. Hijos, os he reunido porque tengo una noticia maravillosa que compartir con vosotros. Ambos me miraron, y sus expresiones una mezcla de impaciencia y curiosidad. Marta y yo hemos decidido casarnos. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso, tan frío, que pareció absorber todo el calor de la cafetería. Vi cómo la incredulidad se dibujaba en sus rostros, seguida rápidamente por una mueca de desprecio. Fue Mateo quien rompió el silencio, no con palabras, sino con una risa corta y amarga. ¿Casarte? Papá, por favor. Tienes 75 años. Esto es completamente ridículo. No veo dónde está lo ridículo. Mateo, he encontrado a una mujer maravillosa y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Respondí, intentando mantener la calma. Esa mujer te ha lavado el cerebro, exclamó Clara, su voz subiendo de tono, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Es una cazafortunas, una oportunista. ¿Acaso no lo ves? Desde que murió mamá, ha estado esperando una oportunidad así. Solo quiere tu dinero, nuestro dinero. El dinero de vuestra madre, corrigió Mateo con frialdad. Basta ya, dije, mi voz firme. No voy a permitir que habléis así de Marta. Ella es una mujer honorable y me ha devuelto la felicidad. Creía que eso os importaría. Lo que nos importa es protegerte y proteger el legado de esta familia, replicó Mateo, inclinándose sobre la mesa, su mirada dura como el acero. No vamos a permitir que esta sinesmare, locura, siga adelante. Esta familia tiene un patrimonio, unos bienes, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras una extraña llega para arrebatárnoslo todo. Te juro, papá, que si sigues con esto,
lo lamentarás. Sus palabras ya no eran una advertencia velada, eran una amenaza directa. Clara asestó el golpe final, sus ojos llenos de una emoción cruelmente calculada. ¿Es ella o nosotros? Papá, tienes que elegir. Si te casas con esa mujer, olvídate de que tienes hijos. Olvídate de que tienes nietos. Nunca más nos volverás a ver. Me quedé mirándolos, a los dos rostros que una vez había acunado en mis manos. Y en ellos, solo vi la fealdad de la codicia. El amor se había extinguido, reemplazado por el miedo a perder una herencia. La tristeza que sentí fue inmensa, un océano de dolor, pero debajo de la tristeza había una nueva y extraña firmeza. Me levanté lentamente de mi silla. Entonces, ya he elegido. Hace tiempo que elegí. Elegí la felicidad. Elegí la vida. Lamento profundamente que no podáis alegraros por mí, pero lamento aún más que vuestro amor por el dinero sea mucho más grande que vuestro amor por vuestro padre. Y sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la cafetería. Caminé por la calle, dejando atrás sus miradas furiosas, dejando atrás la familia que una vez fue. El corazón me dolía como si me lo hubieran arrancado, pero por primera vez me sentía libre. La batalla ya no era un susurro en la cocina, ahora era una guerra abierta. Y yo, por fin, estaba listo para luchar. El camino de vuelta a casa desde aquella cafetería fue el más largo y solitario de mi vida. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara las cadenas de una familia rota. El aire de la ciudad, que minutos antes me parecía lleno de promesas, ahora se sentía denso y opresivo. Había pronunciado las palabras, había trazado una línea en la arena, y mis hijos se habían quedado en el otro lado. Llegué a casa y Marta me recibió en la puerta. No necesitó preguntarme nada. Vio la devastación en mi rostro y me envolvió en sus brazos. Me aferré a ella como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Y, allí, en el umbral de la casa, que volvía a ser un hogar gracias a ella, le conté todo. Las sonrisas forzadas, la hostilidad velada, la acusación directa, la amenaza, el ultimátum cruel. Se ha acabado, Marta. Le dije, mi voz un susurro ronco. Me han hecho elegir, ellos o tú, y los he perdido para siempre. Ella me apartó suavemente, sus manos en mis hombros, y me obligó a mirarla a los ojos. Sus ojos no reflejaban miedo ni duda, solo una fuerza tranquila que me ancló a la realidad. No, Arturo, escúchame bien, no los has perdido. Ellos te perdieron a ti. Han perdido a un padre maravilloso por su propia ceguera y su codicia. Nosotros nos tenemos el uno al otro, y eso es lo único que importa ahora. Sus palabras no borraron el dolor, pero lo hicieron soportable. Esa tarde, no hablamos más del tema. Nos sentamos juntos en el jardín, en silencio, cogidos de la mano, viendo cómo el sol se ponía. Decidimos, sin necesidad de decirlo, que seguiríamos adelante con nuestros planes. Nuestra boda no sería una celebración ingenua, ahora sería un acto de desafío. Sería la afirmación de nuestro derecho a ser felices frente a un mundo y una familia que querían negárnoslo. Pero mientras la noche caía y yo intentaba encontrar consuelo en la presencia de Marta, mi mente no dejaba de volar. Volaba a la casa de mi infancia, a la cocina donde Isabel había preparado miles de comidas, el verdadero corazón de nuestro hogar. Y aunque no estaba allí, casi podía oír las voces de mis hijos. Podía imaginármelos, sentados a la misma mesa donde habían aprendido a usar los cubiertos, ahora convertida en la mesa de un consejo de guerra. Podía oír sus susurros, cargados de pánico y de una fría determinación.
Me imaginaba a Clara, caminando de un lado a otro, con las manos en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Mateo, lo decía en serio, va a casarse con ella. Esa mujer se va a quedar con todo, con la casa, con las acciones, con el dinero de mamá. Y podía ver a Mateo, sentado, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre la mesa, su rostro una máscara de calma calculadora que me resultaba más aterradora que cualquier grito. Cálmate, Clara. El pánico es para los perdedores. Te lo advertí. Si seguía con esta locura, lo lamentaría. Y lo hará. No voy a permitir que el trabajo de toda la vida de nuestros padres acabe en las manos de una cazafortunas. Pero ¿qué podemos hacer? Es su vida. Se lamentaría ella. Y entonces, en mi imaginación, Mateo se inclinaba hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. No, es nuestro patrimonio. Es diferente. Tenemos que hacer algo definitivo. Él es viejo, es vulnerable. La gente mayor a veces se confunde. A veces necesitan que sus hijos tomen las decisiones difíciles por ellos, por su propio bien. Me estremecí, sentado en mi sillón, a kilómetros de distancia. La escena en mi mente era tan vívida, tan real. No sabía cuáles serían sus próximos pasos. No conocía los detalles del plan que estaban urdiendo en la cocina de mis recuerdos, pero sentía su intención como un viento helado que soplaba desde el futuro. Los susurros en la cocina se habían convertido en una declaración de guerra sin cuartel. Y yo, que solo había buscado un poco de calor en el invierno de mi vida, me encontraba de repente en el centro de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Después de la confrontación en la cafetería, una calma antinatural se instaló. Una calma fría, pesada, como el aire antes de una tormenta de nieve. Mis hijos no llamaron. No hubo más discusiones, ni más súplicas. Solo un silencio absoluto que era, en sí mismo, una forma de guerra psicológica. Sabía que no se habían rendido. Simplemente estaban cambiando de estrategia, reagrupándose para un ataque más organizado. Marta y yo decidimos no vivir con miedo. Aferrarse a la normalidad se convirtió en nuestro acto de rebeldía. Continuamos con los preparativos de nuestra modesta boda. Elegimos las flores, enviamos las pocas invitaciones a nuestros amigos más cercanos y pasamos las tardes en el jardín, planeando nuestro futuro. Pero no éramos ingenuos. Sabíamos que la guerra se libraría en un frente que desconocíamos, el legal. Contratamos a una abogada, Laura Vega, una mujer inteligente y de carácter fuerte, especializada en derecho de familia. En nuestra primera reunión, fue honesta y directa. Ellos no se detendrán. La amenaza de desheredarlos implícitamente es real. Y lucharán con todas sus armas. Prepárense para una batalla sucia. Intentarán demostrar que usted, Arturo, no está en su sano juicio. Y así, mientras planificábamos una boda, también preparábamos una guerra. Pasamos horas con Laura, revisando mis finanzas, mis historiales médicos, recopilando testimonios de amigos y vecinos que pudieran atestiguar mi perfecta lucidez. Era un proceso humillante, como tener que demostrar tu propia existencia. La siguiente ofensiva llegó, no con una llamada, sino con el correo. Un sobre grueso y elegante con el logotipo de uno de los bufetes de abogados más caros y prestigiosos de la ciudad. Era una citación formal para una reunión. El día de la reunión, entramos en el edificio de oficinas, un rascacielos de cristal y acero que parecía un templo dedicado al poder y al dinero. La oficina de Suárez, el abogado de mis hijos, era intimidante. Mármol frío, arte moderno y un enorme escritorio de caoba que parecía un altar.
Mis hijos ya estaban allí, sentados a un lado de la mesa, con sus rostros impasibles, como dos estatuas de hielo. No, me miraron. Suárez entró, todo sonrisas y cordialidad venenosa. Don Arturo, gracias por venir. Marta, un placer. Como saben, sus hijos están profundamente preocupados por su bienestar y por la protección del legado familiar. Vaya directamente al grano. Señor Suárez, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Su sonrisa no vaciló. Empujó una carpeta de cuero a través de la mesa. Por supuesto, mis clientes, en un acto de generosidad y con la intención de evitar cualquier conflicto doloroso, le han preparado una propuesta, un acuerdo familiar. La propuesta era un insulto disfrazado de legalidad. Me ofrecían su bendición para mi matrimonio con Marta. A cambio, yo debía firmar un poder notarial irrevocable, cediendo la gestión de todos mis bienes, incluida la casa, a un fideicomiso controlado exclusivamente por Mateo y Clara. Me asignarían una pensión mensual para mis gastos. Para proteger el patrimonio de influencias externas, explicó Suárez, lanzándole una mirada condescendiente a Marta. En esencia, me ofrecían convertirme en un prisionero dorado en mi propia casa. ¿Y si me niego?, pregunté, sintiendo un frío glacial en el estómago. Aquí, la máscara de amabilidad de Suárez se desvaneció, revelando al tiburón que había debajo. Si usted se niega, don Arturo, nos veremos en la muy desagradable posición de tener que solicitar ante un juez una evaluación de su competencia mental. Un proceso público, largo y muy doloroso para todos. Se lo aseguro. Se reclinó en su silla, saboreando el peso de su amenaza. Cuestionaremos sus decisiones recientes, su memoria, su estilo de vida. Sacaremos a la luz su historial médico completo. Un hombre de su edad, que sufre por la pérdida de su esposa y que de repente toma decisiones vitales tan drásticas. Un juez podría verlo como una señal de incapacidad. Créame, no es un camino que usted quiera recorrer. Piénselo bien, don Arturo. Piénselo bien, papá. Era la frase del título del capítulo, la amenaza velada. Querían declararme loco, humillarme públicamente, todo para quedarse con mi dinero. Marta, que había permanecido en silencio, habló por primera vez, su voz tranquila pero cortante como el acero. Lo que ustedes describen no es preocupación, es extorsión. Suárez se giró hacia ella. Y usted, señora, comprenderá que la familia quiera proteger sus intereses. Los únicos intereses que veo aquí son los de ustedes. Señor abogado, yo estoy aquí por el hombre al que amo, no por su cuenta bancaria. La dignidad de Marta me infundió la fuerza final que necesitaba. Me levanté. La sorpresa en los rostros de mis hijos fue casi cómica. No voy a firmar absolutamente nada. Esta es mi vida, esta es mi casa, y esta es mi decisión. Su propuesta es un insulto, y su amenaza es una cobardía. Miré directamente a mis hijos, obligándolos a sostenerme la mirada por primera vez. Si quieren una guerra, ¿la tendrán? Díganles a sus clientes, señor Suárez, que miren a su padre a los ojos por última vez, porque el hombre que ven ahora ya no tiene miedo, y no volverá a dudar. Sin esperar respuesta, tomé la mano de Marta y salimos de aquel despacho opulento. Caminamos hacia el ascensor en silencio, y al salir a la calle, a la luz del sol, respiré hondo por primera vez en semanas. Ya no había susurros en la cocina ni amenazas veladas. La guerra era abierta, total. Y nosotros, juntos, estábamos listos para luchar.
Después de la confrontación en el despacho del abogado, siguió una calma extraña y antinatural. No hubo más cartas, ni más llamadas. Mis hijos y su maquinaria legal se sumergieron en un silencio absoluto. Era una guerra de nervios, una espera agónica. Cada día que pasaba sin noticias, la tensión aumentaba. Sabíamos que no era un armisticio, sino la preparación silenciosa para el asalto final. Mientras tanto, Marta y yo decidimos vivir. Nos negamos a permitir que su veneno contaminara los últimos preparativos de nuestra boda. Continuar con nuestros planes se convirtió en nuestro acto de desafío, una declaración de que nuestro amor y nuestra felicidad no estaban en venta ni sujetos a su aprobación. Nos sumergimos en los pequeños detalles, las flores del jardín que usaríamos para decorar, la música clásica que sonaría, los votos que escribimos cada uno por separado, en secreto. Eran momentos de una belleza agridulce, islas de paz en medio de un océano de incertidumbre. Pero la guerra se libraba en dos frentes. Las mañanas las pasábamos con nuestra abogada, Laura, construyendo nuestra defensa. Era un proceso agotador. Tenía que recordar detalles de mi vida, conversaciones, decisiones financieras, todo para demostrarle a un extraño, a un juez, que no estaba loco. Me sentía vulnerable, expuesto, como si mi vida entera estuviera siendo auditada. A medida que se acercaba el día de la boda, la calma se volvía cada vez más aterradora. El silencio de mis hijos era un grito ensordecedor en mi mente. ¿Qué estarían planeando? Interrumpirían la ceremonia. Enviarían una citación judicial en medio de la celebración. La incertidumbre era un veneno que se filtraba en nuestros momentos más felices. Y entonces, llegó el día antes de la boda. Fue un día de octubre, perfecto, con un cielo azul brillante y un sol cálido que doraba las hojas de los árboles. Una belleza casi insultante, dada la tormenta que sentíamos en nuestro interior. Los amigos llamaban para dar sus buenos deseos. El pequeño servicio de catering confirmó la hora de entrega. Por unas horas, casi logramos engañarnos a nosotros mismos. Casi creímos que todo saldría bien. Por la tarde, mientras yo daba los últimos toques a la caja de madera que le había hecho a Marta, vi un coche negro con los cristales tintados aparcado al final de la calle. Se quedó allí, inmóvil, durante casi media hora. Podría haber sido una coincidencia, pero en mi estado de alerta constante, lo sentí como un centinela, un ojo vigilante que nos observaba desde la distancia. Finalmente, el coche arrancó y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome con un nudo de hielo en el estómago. Esa noche, cenamos en el jardín, bajo las lucecitas que habíamos colgado. El aire era fresco, y el ambiente era íntimo y hermoso. Marta me mostró el sencillo vestido color crema que llevaría. Era precioso. Hablamos de nuestro futuro, de la vida tranquila que construiríamos juntos, lejos de todo este odio. Mañana, dijo ella, y su mano encontró la mía sobre la mesa. Mañana, Arturo, mañana seremos marido y mujer, pase lo que pase. Pase lo que pase. Juntos. Respondí, aferrándome a su mano como un ancla. Pero esa noche, el sueño no vino a mí. Después de que Marta se durmiera, me levanté y caminé por la casa silenciosa. Me asomé al jardín. Las luces parpadeaban suavemente. Las sillas estaban dispuestas en filas perfectas. Todo estaba listo para el día más feliz de mi nueva vida. La calma era absoluta, demasiado perfecta. Me quedé allí, bajo la luz de la luna, y un sentimiento de pavor se apoderó de mí. Era la calma del bosque justo antes de que aparezca el depredador. Era la quietud del mar antes del tsunami. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que mis hijos no iban a permitir que este día ocurriera en paz.
El silencio estaba a punto de romperse, y temía con toda mi alma el sonido que haría al estallar. La mañana de la boda amaneció con una belleza casi cruel. El cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol de otoño bañaba el jardín con una luz limpia y dorada. Por un momento, al despertar y ver el día tan perfecto, permití que la esperanza ahogara el pavor de la noche anterior. Quizás me había equivocado. Quizás todo era producto de mi ansiedad. Marta estaba radiante. Se movía por la casa con una alegría serena, supervisando los últimos detalles. Nuestros amigos más cercanos comenzaron a llegar, llenando la casa con un murmullo feliz de conversaciones y risas, un sonido que yo creía haber olvidado para siempre. La atmósfera era de celebración genuina, de amor. Durante esas primeras horas de la mañana, casi logré creer que mis hijos habían decidido dejarnos en paz, que la tormenta había pasado de largo. Al mediodía, todo estaba listo. Los invitados estaban sentados en las pequeñas sillas blancas que habíamos dispuesto en el césped. La música suave de un cuarteto de cuerda que habíamos contratado flotaba en el aire. Yo esperaba junto al pequeño arco de flores que hacía de altar, con mi mejor amigo a mi lado como padrino. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez era por la emoción y el amor. Miré hacia la puerta del jardín, esperando ver a Marta aparecer en cualquier momento. La música comenzó a tocar la melodía que habíamos elegido para su entrada. Pasaron 30 segundos, 1 minuto, y la puerta no se abrió. Una risa nerviosa recorrió a los invitados. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. El nudo de hielo que había sentido la noche anterior comenzó a formarse de nuevo en mi estómago. 2 minutos. La música seguía sonando, pero ahora parecía una marcha fúnebre. Vi a una de las mejores amigas de Marta, que la estaba ayudando a vestirse, salir al porche. Su rostro estaba pálido como el papel. Me buscó con la mirada, y sus ojos estaban llenos de pánico y horror. Me hizo una seña desesperada para que fuera. Mi sangre se convirtió en hielo. Sin decir una palabra, corrí hacia la casa, dejando atrás a nuestros invitados confundidos. Entré en la habitación donde Marta se estaba preparando, y la vi. Estaba de pie en medio de la habitación, inmóvil como una estatua, mirando hacia la cama. Sobre la cama, su precioso vestido de novia color crema, el que había pasado semanas ajustando, estaba extendido, y sobre él, una mancha enorme, oscura y grasienta, como si alguien hubiera vaciado una botella de aceite de motor o de vino tinto sobre el delicado encaje. No había sido un accidente. La mancha estaba justo en el centro, un acto de profanación deliberado, violento y lleno de odio. Marta no lloraba. Estaba en un estado de shock absoluto, con una mano sobre la boca y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Una rabia fría y lúcida se apoderó de mí, reemplazando el pánico. El coche negro, el silencio, todo encajaba. Habían entrado en mi casa. Mientras dormíamos, la noche antes de mi boda, mis propios hijos habían violado la intimidad de mi hogar como ladrones, no para robar objetos, sino para robar nuestra alegría, para destruir el símbolo más sagrado de nuestro amor. Han sido ellos. Mi voz fue un gruñido bajo y tembloroso. Mis hijos. Marta se giró hacia mí, y al ver la furia asesina en mi rostro, su propia conmoción se transformó en una profunda tristeza por mí. Lo sé, Arturo. Lo sé. Querían arruinar nuestro día. Querían vernos rotos. Y por un instante, pensé que lo habían conseguido. Miré el vestido destruido, la obra de su odio, y sentí que la desesperación me ahogaba. Podíamos cancelar todo. Podíamos rendirnos. Pero entonces vi un cambio en la mirada de Marta. Vi cómo la víctima desaparecía, reemplazada por la mujer fuerte
de la que me había enamorado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y una determinación de acero endureció sus facciones. No voy a darles ese placer. No voy a dejar que ganen. No así. No tienen ese poder sobre nosotros. Se dio la vuelta, ignorando el vestido profanado, y abrió el armario. Sacó el sencillo pero elegante vestido azul cielo que había planeado usar para la recepción. Lo sostuvo frente a ella. «Ayúdame con este, Arturo», dijo, su voz ahora firme y clara. «La novia hoy vestirá de azul». Me quedé mirándola, lleno de una admiración y un amor tan inmenso que eclipsaron la rabia. El vestido manchado yacía en la cama como una víctima de guerra, pero nosotros no estábamos derrotados. Éramos supervivientes. Me acerqué a ella y la ayudé a cerrar la cremallera del vestido azul. El acto fue íntimo, un juramento silencioso. Nos miramos en el espejo. Éramos dos personas mayores, con las cicatrices de una vida de pérdidas, enfrentándonos a una batalla cruel. Pero estábamos juntos. Habían intentado destruir nuestro día, pero solo habían conseguido fortalecer nuestro propósito. Saldríamos a ese jardín y nos casaríamos, no con la felicidad ingenua de dos amantes, sino con el amor desafiante y endurecido de dos guerreros que se negaban a rendirse. Salimos de la habitación, dejando atrás el vestido manchado como el cadáver de un mal recuerdo. Tomados de la mano, caminamos por el pasillo y salimos al jardín. Cuando aparecimos en la puerta, un murmullo de sorpresa recorrió a nuestros invitados. Todas las miradas se posaron en el vestido azul de Marta, un color tan inesperado y vibrante contra el verde del jardín. Vi la confusión en sus rostros, las preguntas silenciosas. Me adelanté un paso, dirigiéndome a nuestros amigos, a las pocas personas que todavía formaban parte de nuestro mundo. Mi voz era tranquila, pero resonó con una firmeza que ni yo mismo sabía que poseía. Gracias a todos por vuestra paciencia. Hemos tenido un pequeño contratiempo, un intento cobarde de aguar nuestra fiesta, pero como podéis ver, el amor y la determinación son más fuertes que el odio. La ceremonia va a comenzar. Una oleada de aplausos, cálidos y sinceros, nos envolvió. Marta me sonrió, una sonrisa de gratitud y de fuerza compartida, y juntos caminamos por el pasillo improvisado sobre el césped. El cielo de ese día era de un azul insultantemente perfecto. El sol brillaba, una brisa suave mecía las hojas de los árboles. Era un día de postal, un escenario idílico para una boda. Pero para mí, cada detalle perfecto era un presagio, un recordatorio de la fealdad que se escondía justo debajo de la superficie. Sentía los ojos de mis hijos sobre nosotros, aunque no estuvieran allí. Sentía su odio como una presencia física en medio de la celebración. Nos detuvimos bajo el arco de rosas. Nuestro amigo, que oficiaba la ceremonia, nos miró con comprensión y comenzó a hablar del amor en la madurez, de las segundas oportunidades. Pero mis oídos apenas registraban sus palabras. Solo podía mirar a Marta, en su vestido azul, con el sol iluminando su pelo blanco. Parecía un faro de esperanza en medio de mi tormenta. Llegó el momento de los votos. Tomé sus manos entre las mías. «Marta», comencé, mi voz cargada de una emoción cruda. Creía que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar en silencio. Llegaste tú, con tu risa, y derribaste los muros que había construido alrededor de mi corazón. Me enseñaste que todavía podía sentir, que todavía podía soñar. Ante nuestros amigos, y bajo este cielo, te prometo no solo mi amor eterno, sino mi lealtad inquebrantable. Prometo ser tu refugio, tu compañero de batalla y tu hogar. Prometo luchar a tu lado, y por ti, contra cualquier sombra que intente oscurecer nuestra luz. Juntos,
Mi amor, somos invencibles. Las lágrimas brillaban en los ojos de Marta cuando le llegó el turno. Su voz era un susurro firme y claro. Arturo, yo también era una viuda que vivía de los recuerdos. Pensaba que la felicidad era algo que ya solo existía en el pasado. Contigo, he descubierto un capítulo de mi vida que no sabía que existía. Prometo llenar tus días de risas, incluso cuando haya motivos para llorar. Prometo ser tu fuerza cuando la tuya flaquee, y tu calma en medio de la tempestad. Acepto no solo al hombre maravilloso que eres, sino también la guerra que nos han declarado. Tu lucha es mi lucha, tu honor es mi honor, y mi corazón es tuyo, hasta mi último aliento. Nos pusimos los anillos, y, Malevo, cuando nuestro amigo pronunció las palabras, puede besar a la novia. La besé. Fue un beso que sellaba un pacto, no solo de amor, sino de alianza. Un beso de dos supervivientes que se negaban a ser derrotados. Nuestros amigos estallaron en aplausos y vítores. Nos giramos hacia ellos, sonriendo, oficialmente marido y mujer. Y en ese instante de alegría, mientras aceptaba las felicitaciones, mi mirada se desvió hacia la calle. Más allá de la valla del jardín, el coche negro estaba allí de nuevo, aparcado en el mismo sitio. Solo lo vi durante un segundo, una silueta oscura bajo el sol brillante. Luego, arrancó y se marchó. Nadie más lo vio, pero yo sí. El frío volvió a mi estómago. Era un mensaje claro. Os estamos vigilando. Esto no ha terminado. Apreté la mano de Marta con más fuerza. Ella sintió mi tensión y me miró, preocupada. Le devolví una sonrisa que esperaba pareciera tranquilizadora. No iba a arruinar este momento para ella. Este día era nuestro. Habíamos ganado la batalla. Nos habíamos casado. Habíamos demostrado que su odio no podía detener nuestro amor. Pero mientras miraba el cielo azul perfecto, supe con una certeza absoluta que solo era el principio. El día de nuestra boda había sido hermoso. Sí, pero estaba lleno de presagios. La guerra, la verdadera guerra, acababa de empezar. La recepción de la boda, que debía ser una celebración alegre, se desarrolló bajo una tensión palpable. A pesar de nuestros esfuerzos y de la lealtad de nuestros amigos, la sombra de lo ocurrido con el vestido y la ominosa presencia del coche negro flotaban en el aire. Intentamos sonreír, brindar y agradecer a nuestros invitados, pero cada risa parecía forzada, cada brindis tenía un matiz de desafío. Estábamos celebrando en un campo de batalla, y todos los presentes, de una forma u otra, lo sentían. La comida se sirvió, la música siguió sonando, pero la alegría genuina nunca llegó a materializarse del todo. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras doradas sobre el jardín, la puerta de la calle se abrió de nuevo. No eran invitados rezagados, eran mis hijos, Mateo y Clara. Avanzaron por el césped con una determinación gélida, seguidos de cerca por su abogado, Suárez. No vestían para una boda, sino para una ejecución. El silencio se extendió por el jardín como una mancha de aceite. La música se detuvo. Todas las conversaciones cesaron. Nuestros amigos se giraron, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión. Me puse de pie de un salto, colocando instintivamente a Marta detrás de mí. ¿Qué hacéis aquí? Nadie os ha invitado. Mi voz era un gruñido bajo y controlado. Mateo me ignoró por completo. Se detuvo en el centro del jardín y se dirigió a nuestros invitados con una voz alta y clara, cargada de una falsa solemnidad. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas por esta interrupción. Mi hermana y yo no estamos aquí para celebrar. Estamos aquí para proteger a nuestro padre.
Un murmullo de confusión recorrió a los presentes. Protegerlo de sí mismo y de la mujer que, aprovechándose de su estado vulnerable, lo ha manipulado para llegar a este día. Continuó, lanzándole una mirada venenosa a Marta. «Basta, Mateo», grité, avanzando hacia él. «Sal de mi casa ahora mismo. Esta boda es una farsa y no se celebrará», sentenció Clara, su voz aguda y llena de un odio que nunca antes le había oído. Fue entonces cuando el abogado Suárez dio un paso al frente, abriendo su maletín de cuero. «Con el debido respeto, don Arturo, temo que su hija tiene razón. Como representantes legales de la familia Fernández, y ante la evidente inestabilidad y el vulnerable estado mental de nuestro cliente, el señor Fernández», dijo, refiriéndose a mí como si yo fuera un objeto, «hemos presentado esta misma mañana una petición de emergencia ante el tribunal para solicitar la tutela legal completa sobre su persona y su patrimonio». El aire se escapó de mis pulmones. La amenaza se había cumplido. Pero el verdadero ataque, el golpe más cruel y calculado, aún estaba por llegar. Mateo levantó una mano para silenciar los murmullos de asombro. «Esta mujer», dijo, su voz destilando desprecio mientras señalaba a mi esposa, a Marta, «no es la viuda inofensiva que aparenta ser. Durante las últimas semanas, ante la creciente preocupación por el comportamiento errático de nuestro padre, contratamos a un investigador privado. Hemos descubierto que la señora Marta tiene un historial muy preocupante de acercarse a hombres mayores, ricos y solitarios». Hizo una pausa, dejando que la ponzoña de sus palabras se esparciera por el jardín. «Hace 10 años, en otra ciudad, estuvo involucrada en un caso notablemente similar. Un empresario viudo, mucho mayor que ella. Él cambió su testamento para dejarle todo. Y poco después, murió en circunstancias muy sospechosas. Ella heredó una fortuna y desapareció sin dejar rastro. Hasta ahora, eso es una mentira monstruosa», gritó Marta, su rostro pálido de incredulidad y dolor. «Jamás he hecho algo así. No sé de qué demonios está hablando». «Oh, de verdad», replicó Mateo con una sonrisa sarcástica, sacando unos papeles de una carpeta que le entregó Suárez. «Porque aquí tenemos una copia del informe policial de la época y un artículo del periódico local. Parece que usted tiene un talento especial para encontrar viudos ricos a punto de morir. ¿No es así, Marta?» Nuestros amigos nos miraban, sus rostros un mar de duda y horror. La mentira era demasiado específica, demasiado detallada. La presentación, con un abogado y pruebas, le daba un barniz de veracidad. La negación desesperada de Marta sonaba, en comparación, débil y vacía. «Callaos», rugí, la rabia ahogando mi dolor. «Sois unos monstruos, unos mentirosos miserables. Salid de mi casa. Ahora». Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Habían logrado su objetivo. «Hacemos esto por tu bien, papá», dijo Mateo, su rostro una máscara de fría superioridad. «El juez decidirá quién tiene la razón. Algún día nos lo agradecerás». Y con esa última puñalada, se dieron la vuelta y se marcharon, tan tranquilamente como habían llegado, dejando tras de sí la ruina total. La fiesta se había acabado. Los invitados, sin saber qué decir, qué pensar, comenzaron a despedirse con abrazos torpes y miradas de compasión que me quemaban la piel. La música había muerto. La comida estaba sin tocar. Las flores parecían marchitarse.
Me quedé solo con Marta en medio de la desolación de nuestro día de boda. Ella temblaba, no de frío, sino de una profunda humillación. La abracé, pero sentí cómo se distanciaba, cómo la vergüenza y el dolor construían un muro a su alrededor. El cielo seguía siendo de un azul brillante, pero nuestro mundo se había vuelto completamente negro. Cuando el último de nuestros amigos se hubo marchado, un silencio sepulcral descendió sobre el jardín. Un silencio salpicado únicamente por el suave murmullo del viento entre las hojas y el llanto ahogado de Marta. La luz del atardecer teñía de un color anaranjado y melancólico los restos de nuestra fiesta profanada, los platos de comida sin tocar, las copas de champán a medio beber, las flores que comenzaban a marchitarse. Todo era un bodegón de la felicidad que nos habían arrebatado. Yo sostenía a Marta en mis brazos, pero ella se sentía distante, como si una parte de ella ya se hubiera ido. Temblaba, no por el frío, sino por la conmoción de una humillación pública y brutal. La mentira de mis hijos había sido una obra de arte diabólica, específica, detallada y presentada con la fría autoridad de la ley. Estaba diseñada no solo para ser creída, sino para destruir el alma de su objetivo. Y estaba funcionando. ¿Lo has oído, Arturo? Susurró contra mi pecho, su voz rota. Lo que han dicho, lo que ahora todos piensan de mí, tus amigos, en sus ojos. Vi la duda. Ahora todos creen que soy una ladrona, una impostora, quizás algo peor. No, Marta, no digas eso, le rogué, apartándola suavemente para mirarla a los ojos. Es una mentira sucia y desesperada para separarnos. Yo sé quién eres. Yo te creo a ti. No les creí ni por un solo segundo. Y era verdad. Pero, y me avergonzaré de esto hasta el día de mi muerte. Por una fracción de segundo, una minúscula y venenosa astilla de duda se clavó en mi mente. La especificidad de la acusación, hace 10 años, en otra ciudad, me hizo vacilar. Rechacé el pensamiento de inmediato, asqueado de mí mismo, asqueado de que el veneno de mis hijos hubiera encontrado, aunque fuera por un instante, un resquicio en mi propio corazón. Marta debió percibir mi vacilación, por fugaz que fuera. Se apartó de mí, creando un pequeño abismo entre nosotros. Sus lágrimas se detuvieron, reemplazadas por una calma desoladora. Arturo, te quiero, dijo, y la sinceridad en su voz me partió el alma. Te quiero más de lo que he querido a nadie desde Manuel, y es precisamente porque te quiero, que no puedo hacerte esto. ¿Hacerme qué? Marta, tú no me has hecho nada. Tú me has salvado. No, Arturo, ¿no lo ves? Su voz era la de alguien que acepta una derrota inevitable. Tus hijos no se detendrán ante nada. Esto ha sido solo el principio. Te arrastrarán por el fango, destruirán tu reputación, te humillarán en un tribunal. Y todo por mi culpa. Yo soy la excusa que necesitan. Mientras yo esté aquí, ellos tendrán un motivo para destruirte, para declararte incompetente, para quitarte tu casa, tu dignidad, todo. Puso sus manos temblorosas en mis mejillas, sus pulgares acariciando mi piel. Yo soy el problema, Arturo. Si yo no estoy en tu vida, su argumento principal contra ti se desvanece. Si yo desaparezco, quizás te dejen en paz. Quizás puedas salvar tu hogar, tu nombre. No. Grité, el pánico apoderándose de mí. Marta, no puedes decir eso. Si te vas, ellos ganan. Si te vas, entonces sí que me destruyen de verdad. No me quitarán la casa, me quitarán el alma,
La supliqué. Le rogué que se quedara, que lucháramos juntos, que nuestra abogada nos defendería. Pero vi en sus ojos que su decisión estaba tomada. Estaba eligiendo sacrificar su propia felicidad y la mía, en un intento desesperado por protegerme. Te quiero demasiado como para ser la causa de tu destrucción, susurró. Se inclinó y me dio un último beso, un beso tierno, breve y con el sabor definitivo de la sal de sus lágrimas. Adiós, mi amor. Lucha por tu vida. No dejes que te la quiten. Y con esas palabras se dio la vuelta. Caminó a través del jardín profanado, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. No miró atrás. La vi entrar en la casa, y unos minutos después salió con su bolso y su abrigo. Su amiga, que la había esperado pacientemente en su coche, la recibió con un abrazo. Me quedé allí, paralizado en medio de mi jardín, viendo cómo el coche se alejaba, llevándose con él mi segunda oportunidad en la vida, mi última razón para luchar. El sol se puso por completo, y la oscuridad y el frío cayeron sobre mí. La casa a mi espalda estaba en silencio de nuevo, pero este silencio era infinitamente peor que el de antes. Antes era el silencio de la mina, soledad y el duelo. Ahora era el silencio de la banda. El silencio que cayó sobre la casa después de que Marta se fuera fue el peor de todos. Antes había sido el silencio del duelo, un silencio lleno de los ecos del amor de Isabel. Luego fue el silencio de la soledad, un vacío que esperaba ser llenado. Pero este nuevo silencio era el de la devastación. Era un silencio absoluto, el silencio de un mundo que ha dejado de existir. No sé cuánto tiempo me quedé en el jardín, inmóvil, mirando la calle vacía por donde ella se había ido. Horas, quizás. La noche se enfrió, y las luces que habíamos colgado para la fiesta parpadeaban estúpidamente, iluminando la escena de mi humillación, las sillas desordenadas, las flores pisoteadas, el champán sin beber. Cada detalle era una burla. Finalmente, entré en la casa. El calor y la vida que la presencia de Marta le había infundido durante los últimos meses se habían desvanecido con ella. La casa volvía a ser una tumba. Subí las escaleras y entré en la habitación que había sido de ella. Sobre la cama, como el cuerpo de un crimen, yacía el vestido de novia manchado. Al lado, el vestido azul que había llevado con tanta valentía. Olía a ella, a su perfume, a la vida. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez, me permití derrumbarme por completo. Lloré. Lloré como un niño perdido, un llanto amargo y desgarrador que brotaba de lo más profundo de un corazón doblemente roto. Lloré por Isabel, lloré por Marta, y lloré por el hombre estúpido y viejo que había creído que podía volver a ser feliz. Mis hijos habían ganado. Su victoria era total y absoluta. No solo habían detenido la boda, no solo habían manchado el nombre de una mujer inocente, habían logrado lo que parecía imposible. Me habían quitado las ganas de luchar. ¿De qué servía pelear por una casa si iba a estar vacía? ¿De qué servía pelear por un patrimonio si no tenía a nadie con quien compartirlo? Me habían aislado. Me habían dejado solo con mis millones y mi soledad. Y en la oscuridad de esa noche, comprendí el verdadero precio de su victoria, mi alma. Estaba dispuesto a rendirme, a dejar que me declararan loco, a dejar que se lo llevaran todo. Nada importaba ya. Pasé los siguientes días en una neblina de apatía. No contestaba al teléfono. No comía. Solo me sentaba en el sillón de Isabel, mirando por la ventana, esperando que la nada me consumiera. Pero entonces, en el tercer día de mi autoimpuesto exilio, algo cambió.
La profunda tristeza comenzó a dar paso a un sentimiento nuevo, la ira. No era la rabia impotente que había sentido antes. Era una furia fría, lúcida. Estaba furioso con mis hijos, sí, pero también estaba furioso con Marta. Furioso por su nobleza, alida tucida, por su sacrificio equivocado. Furioso porque al marcharse para salvarme, me había despojado de mi única razón para luchar y, al hacerlo, les había entregado la victoria. Y sobre todo, estaba furioso conmigo mismo. Furioso por mi debilidad. Furioso por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerla, para convencerla de que se quedara. Fue esa ira la que me salvó. Me di cuenta de algo. Si me rendía ahora, si dejaba que mis hijos ganaran, el sacrificio de Marta habría sido en vano. Sufriría la humillación de ser recordada como la cazafortunas que mis hijos habían inventado. Su acto de amor sería recordado como una admisión de culpabilidad. Y no podía permitirlo. De repente, mi lucha ya no era por una casa o por dinero. Ya no era ni siquiera por mi propia felicidad. Ahora, la lucha era por ella, por su honor, por la verdad de nuestro amor. Tenía que luchar para demostrar al mundo que la mujer que mis hijos habían calumniado era la persona más noble y buena que había conocido. Tenía que ganar, no por mí, sino para validar su amor y su sacrificio. Encontré una nueva fuerza en esa idea, una fuerza nacida de la desesperación más absoluta. Me levanté del sillón, me duché, me afeité y busqué en mi cartera la tarjeta de visita que me había dado nuestra abogada, Laura Vega. Marqué su número. Laura, soy Arturo Fernández, dije, cuando contestó, mi voz todavía débil pero con un nuevo filo de acero. Se han salido con la suya. Han ganado la batalla. Marta se ha ido. Hice una pausa, respirando hondo, pero no voy a dejar que ganen la guerra. Dígame qué tengo que hacer. Estoy listo para luchar. La llamada a mi abogada, Laura, fue el primer paso para salir del abismo. Su voz, tranquila y profesional, fue un bálsamo en mi caos. Escuchó en silencio mientras le contaba lo que había sucedido en la boda y la partida de Marta. Lo siento muchísimo, Arturo, dijo cuando terminé. Pero escúcheme. Esto es lo que querían. Querían romperlo. Si usted se rinde ahora, ellos ganan. El sacrificio de Marta no habrá servido para nada. Tenemos que luchar. Luchar como Laura. Han destrozado a la mujer que amo. Han convertido mi vida en un circo. Luchamos con la verdad, respondió ella con una firmeza que me contagió. Ellos han disparado su mejor bala, una mentira sucia y bien construida. Ahora es nuestro turno. Voy a contratar al mejor investigador privado que conozco. Vamos a desmontar cada una de sus mentiras, pieza por pieza. Y así comenzó nuestra contraofensiva. Mientras yo me recuperaba, encerrado en mi casa, Laura y su equipo se pusieron a trabajar. Y la verdad, como siempre, no tardó en salir a la luz cuando se la busca con ahínco. El investigador de Laura, un ex policía curtido y eficaz, tardó menos de una semana en desmantelar la farsa. El supuesto informe policial sobre Marta era una falsificación burda. El artículo del periódico de aquella lejana ciudad provenía de una publicación que nunca había existido. Y la historia del empresario viudo y rico era un invento total. El investigador encontró a la verdadera Marta de hacía 10 años, una respetada maestra de escuela, todavía de luto por su marido, viviendo una vida modesta y tranquila. La mentira de mis hijos era un castillo de naipes, y nosotros ahora teníamos el viento para derribarlo.
El día de la audiencia por la tutela legal llegó. Era su gran ofensiva, el momento en que intentarían demostrar que yo estaba loco. Entré en el juzgado, esta vez no como un novio desafiante, sino como un guerrero preparado. Suárez, el abogado de mis hijos, presentó su caso con una teatralidad soberbia. Llamó a expertos, psicólogos, pagados generosamente, que hablaron de los efectos de la demencia senil y el duelo en la mente de un anciano. Presentaron mis planes de boda como una prueba de mi comportamiento errático e impulsivo. Mateo y Clara subieron al estrado, interpretando a la perfección su papel de hijos afligidos, obligados a tomar esta dolorosa decisión por el bien de su padre. Cuando fue el turno de Laura, ella fue metódica, precisa, letal. Primero, presentó los informes de los 3 psiquiatras designados por el tribunal. Los 3 concluían, sin ninguna duda, que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, centradas. Luego, llamó a mis amigos, a mis vecinos, que testificaron sobre mi lucidez y mi carácter. Y entonces, llamó a su testigo estrella. La defensa llama al estrado a la señora Marta. Un murmullo recorrió la sala. Marta entró, con la cabeza alta, su dignidad intacta. Suárez intentó objetar, pero el juez lo desestimó. Laura la guió a través de su testimonio. Marta contó nuestra historia, la de nuestro encuentro, la de nuestra amistad y nuestro amor. Y contó con una calma desgarradora lo que había ocurrido el día de la boda. En el contrainterrogatorio, Suárez fue a por ella con todo. Señora, ¿no es cierto que usted sabía que don Arturo era un hombre con un patrimonio considerable? Sabía que era un hombre bueno y solitario. Eso fue lo único que me importó, respondió ella. Suárez entonces sacó sus supuestas pruebas. ¿Niega usted haber estado involucrada en la muerte sospechosa de otro empresario viudo hace 10 años? Niego esa fantasía maliciosa con cada fibra de mi ser, dijo Marta, mirando directamente al jurado. Fue entonces cuando Laura asestó el golpe final. Presentó el informe completo del investigador privado, demostrando, prueba por prueba, que toda la historia había sido fabricada. Demostró que las fechas no cuadraban, que los documentos eran falsos. Expuso la mentira de mis hijos en toda su fealdad ante el tribunal. Suárez se quedó sin palabras. La sala estaba en shock. Finalmente, subí yo al estrado. No hablé de mi dolor, no hablé de mi soledad. Simplemente conté los hechos, la llamada, la visita, el té, el abogado, las amenazas, la boda arruinada, y miré a mis hijos, que ya no podían sostenerme la mirada. El veredicto del juez fue rápido y contundente. No solo desestimó la petición de tutela, calificándola de un intento frívolo y malicioso de extorsión familiar, sino que además, basándose en las pruebas de difamación presentadas, ordenó a mis hijos pagarme una indemnización por daños morales y cubrir todos los gastos legales. Y lo más importante, remitió el caso a la Fiscalía para que se investigaran posibles cargos criminales por fraude y conspiración. Salimos del juzgado y, por primera vez, el cielo no me pareció lleno de presagios, sino lleno de promesas. La guerra había terminado. Habíamos ganado. Esa tarde, Marta volvió a casa. No hubo grandes discursos. Simplemente abrió la puerta, dejó su bolso y nos abrazamos en un silencio que lo decía todo. Un silencio lleno de alivio, de dolor y de un amor que había sobrevivido al peor de los venenos. Unos meses después, en la primavera, volvimos a celebrar nuestra boda. Fue en el mismo jardín, pero esta vez, el cielo azul era solo eso, un cielo azul. Con los mismos amigos, con la misma música,
Mientras intercambiábamos nuestros votos por segunda vez, supe que esta vez era de verdad. Les gané a mis hijos. Perdí a la familia que creía tener. Pero gané una nueva, una construida sobre la verdad y la lealtad. El dinero que me pagaron por orden del juez lo doné, íntegramente, para crear una fundación con el nombre de Isabel, mi primera esposa, para ayudar a ancianos en situaciones de abuso. A veces, por la tarde, Marta y yo nos sentamos en el banco del jardín, el mismo donde le pedí que se casara conmigo. Sostenemos nuestras manos, arrugadas por el tiempo, pero fuertes por todo lo que hemos superado. Las cicatrices siguen ahí, por supuesto, pero ya no duelen. Son el mapa de nuestro viaje. Un viaje que nos demostró que, incluso en el invierno más crudo de la vida, siempre es posible encontrar una nueva primavera.